Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo quiero dar la bienvenida después de esta introducción y este contexto a Jean-Paul Pinto, él es experto en seguridad y prospectiva. Gracias, Jean-Paul, por estar con Gracias por la nosotros. invitación. Saludo a toda la audiencia de Radio Sucesos. Bueno, ahora se vive un poquito, digamos, después de este caos, de estos días violentos, algo de paz, algo de calma. Y bueno, ¿cómo vemos toda esta situación de estos días tan violentos que vivimos en el país? Bueno, es muy preocupante, ¿no? Hemos llegado a una situación muy complicada. Realmente yo te diría que antes teníamos como espejos el tema colombiano, el tema mexicano, y cada vez nos estamos acercando al tema más bien de Haití, un tema de caos, de casi estado fallido, donde realmente los PPL, los grupos son los que dictan el orden y la seguridad en el Ecuador. Entonces yo te diría que estamos yendo a una zona de no retorno. El próximo gobierno tendrá las cosas muy complicadas para revertir todo esto. Y si no tomamos acciones rápidamente, yo creo que podríamos acercarnos a situaciones de estado fallido, como las que vive justamente Haití. Complicado. Ahora, Jean-Paul, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué se hizo mal o qué se dejó de hacer para llegar a esta situación de casi no retorno? Bien, por un lado me parece que también hubo un desmantelamiento de los sistemas de inteligencia en el país, que en la época de Correa justamente, en lugar de fortalecer lo que estaba hecho ya, me parece a mí que se estructuró todo eso, hubo mal uso de la inteligencia y actualmente estamos viviendo un poquito de ese caos, justamente el mal uso de la inteligencia en el Ecuador. Entonces, como no hay una inteligencia sólida, consolidada todavía, porque es un proceso largo, evidentemente esto nos terminó afectando. Y lo otro, evidentemente, es dejar pasar mucho el tema de las cárceles. No logramos tomar a tiempo el control de las mismas y actualmente, como tú has mencionado muy bien, ellos dictan las normas, el SNAI no sabe lo que está pasando o lo sabe muy tarde y realmente ellos son los que hacen y deshacen en las cárceles. No, lo de Fito, perdón, es una gran muestra de eso, ¿no? Ayer me preguntaban si me sorprendía lo que pasó. Realmente eso no sorprende, es realmente la cotidianidad. Es básicamente lo que debería sorprender es por qué no hay más ruedas de prensa, ¿no es cierto? Y si tú viste el video, algo que era realmente, llamaba la atención es que había un policía detrás de Fito, ¿no? Según decía Serrano, ese Bueno, eso decía policía, Serrano, no sabemos. eso hay que confirmar, pero realmente tiene un traje, tiene una chompa de policía, ¿no? Entonces, eso sería aún más grave porque implicaría que hay mucha gente infiltrada ahí. Y el gran problema que estamos viendo actualmente es que no podemos hacer política de seguridad si mucha gente está infiltrada. Y si ese video es cierto y si ese policía está activo todavía, implica realmente que ya ellos no trabajan para el Estado, ellos trabajan para los grupos criminales. Y por eso estamos asistiendo a un tema en el cual la gente que dicta la ley en el Ecuador ya no es la policía, no es la justicia, no es inteligencia, sino son los grupos criminales. Y por eso te digo que cada vez más, si no tenemos precaución y cuidado, esto se desbordará aún más y rebasaremos en tasa de homicidios por 100.000 habitantes a Venezuela y nos acercamos tristemente al caso haitiano, justamente, ¿no? Qué grave. Ahora, el hecho de que estas bandas salgan con videos mostrando sus armas, diciendo, bueno, aquí están las armas, esto es una especie de tregua que estamos proponiendo, una tregua pacífica, ¿qué nos dice? ¿Están mandando las bandas criminales de nuestro país? Sí, más bien lo que están diciendo son medidas de poder, ¿no es cierto? Lo que hicieron en las calles es igual. Lo que están diciendo es, si nos tocan, si nos persiguen, si nos van a quitar las armas, nosotros vamos a incendiar la ciudad. Y eso no es un fenómeno nuevo. Si tú vas a México, eso hacen los carteles de México. Entonces, pagan a gente para que enciende carros, enciende buses, incendie negocios, porque es la forma en la cual le pueden decir al Estado que ellos son los que mandan en esas zonas territoriales. Entonces, lo mismo pasó acá. Entonces, esa rueda de prensa es únicamente si tú quieres una medida de poder de ellos, decir, nosotros mandamos acá, podemos hacer ruedas de prensa, tenemos armas, tenemos la policía que está acá, guardias penitenciarios a nuestro servicio. Entonces, para decirnos que realmente los que están al mando de todos son ellos. Es grave, ¿no? Porque el mensaje justamente es ese y así lo percibió también Jean Paul, que es un mensaje de poder, básicamente decir, miren, aquí estamos y nosotros mandamos, no el Exacto, Estado. no el Estado. Entonces, la policía está desbordada, Fuerzas Armadas, pensamos que después del decreto 730, Fuerzas Armadas iba a entrar con mucha fuerza, ¿no es cierto?, en Guayaquil, en Esmeraldas, y nos dimos cuenta que no fue así. Por algo Paco Macayo renunció, porque se dio cuenta que ese decreto tampoco fue la solución, militarizar la seguridad tampoco era la alternativa. Además que en ese decreto estaba el artículo 3, donde se decía que el SNAI debía proveer de una cárcel segura a los policías y militares que iban a Así ser un es. poquito judicializados. Pero eso nunca se hizo porque el SNAI no está en capacidad de controlar nada. Entonces los militares no se iban a jugar si después sabían que iban a ser encarcelados e iban a ser asesinados. Entonces
Eso tampoco funcionó. El estado de excepción nunca se debió dictar porque si había el decreto 730, eso facultaba el uso de Fuerzas Armadas de forma inmediata. Entonces, es otro desatino del gobierno. Ese estado de excepción nunca se debió dictar porque no era necesario, porque el decreto 730 ya estaba ahí. Bueno, es el 16º decreto de estado de excepción desde mayo del 2021 en el sistema penitenciario. ¿Han servido de algo estos estados de excepción? Realmente no, porque no han bajado las estadísticas de delitos, de crímenes, ha habido más muertes en las cárceles, y más bien la gente lo que piensa es que el presidente hace esto porque no sabe qué más hacer. Y como te digo, a mí me sorprende cómo el secretario de Seguridad, que fue el que hizo el decreto 730, no le dijo al presidente del COSEPE, pero presidente, usted no necesita hacer esto porque ya tenemos este decreto acá. Eso significa que realmente o ellos no saben asesorarle bien al presidente o el presidente no escucha a nadie y simplemente él decide lo que hay que hacer y lo hace de manera completamente incorrecta, ¿no? Bueno, es muy complejo esto que estamos viviendo y analizando junto a Jean-Paul Pinto, experto en seguridad y prospectiva. Son las 7:30 de la mañana. Y bueno, ¿cómo entender esta violencia que sacude al Ecuador y que ha dejado decenas de muertos en tan solo 3, 4 días, Jean-Paul? Y bueno, ¿qué se puede esperar también del tema preelectoral? Bueno, electoral en realidad, porque estamos en una carrera electoral el 20 de agosto nos vamos a las urnas y esto de alguna manera ha empañado esta jornada electoral. Se asesinó a un alcalde de una ciudad que tenía gran aceptación en Manta. ¿Y qué nos dice todo esto? Primero el problema de infiltración. Realmente cuando se mata a una persona tan fácilmente, mira que fue un solo sicario. No fueron 10, 15 personas armadas a matar, ¿no es cierto?, al alcalde, sino fue una sola persona. Eso implica que estudiaron muy bien el recorrido del alcalde, hay gente infiltrada en su cuerpo de seguridad, en su gente más cercana, sabían en qué momento podían Porque atacar. además se mencionaba, ¿no? Que esta visita que hizo Agustín Intriago a este barrio no estuvo planificada y solamente sabía su seguridad y un círculo muy Exacto, cercano. entonces es lo que te digo, o sea, eso es lo más grave, que el problema más grave de Coros es la infiltración, después de la impunidad, sin duda es la infiltración, porque si no, no se entiende cómo fue tan fácil el asesinato, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo? Porque realmente no les costó mucho un solo hombre, un solo vehículo, y después pudieron escapar, porque sabían que realmente ese desvío de la agenda, ¿no es cierto?, era el momento ideal para atacar. Entonces, no puede haber un combate a la criminalidad si todo está infiltrado, si no sabemos qué policías están infiltrados, qué militares, qué marinos. Miran, hace poco unos marinos también fueron descubiertos. Entonces implica que muchos de las células de seguridad en el Ecuador ya están tomadas por el narcotráfico. Y esto en México hace 23 años fue lo que pasó. Cuando Fox llegó al poder en México en el año 2000, él dijo, se acabaron los compadrazgos porque es la dictadura perfecta, ¿no es cierto?, del PRI Ujú. en México. Y él dijo, voy a combatir a los carteles. Pero realmente lo hizo en un momento en el cual ya era muy tarde porque todo estaba infiltrado. Los policías, los militares, la inteligencia estaba ya tomada por los carteles y hacer una guerra con eso es un fracaso de entrada. Y es lo que pasa aquí. No podemos, ¿no es cierto?, atacar a los grupos si no estamos claros quién está infiltrado, si no hacemos un tema de depuración primero, para después poder hacer políticas de seguridad. Ahora, una depuración, pero si están infiltrados todos, ¿cómo hacemos? Es que eso es lo más duro, o sea, tocaría entonces formar grupos nuevos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en México se creó una Guardia Nacional con gente civil justamente para que poder paliar el problema del narcotráfico y que no sea simplemente que Fuerzas Armadas entren al tema de seguridad, que también no es la solución. México ya lo intentó sin éxito, Brasil lo ha intentado sin éxito, Colombia ya lleva 60 años de lucha contra el ELN y vemos que no es la solución. Entonces, ahí evidentemente lo uno significa depurar, meter nuevos elementos, pruebas de confianza, o si no, crear nuevos cuerpos y tratar de que de blindarles un poco, ¿no? Pero frente al poder del narcotráfico, creo que la única solución que se va imponiendo es la legalización. Lo hizo Canadá, lo está haciendo Uruguay. Creo que lo único que puede ayudarnos a combatir el narcotráfico es quitarle el tema económico, porque quitarle la rentabilidad, y eso se hace a través de la legalización. Ahora, la legalización o también otra vía es atacando justamente las fuentes de ingresos que tienen estas bandas, estos carteles. Eso significaría entonces pues, consolidar el tema de la UAFE, ¿no? Los temas de lavado de activos, el tema de manejo financiero de las economías ilegales. Y es lo que digo, hay que atacar a través de la economía. El problema del narcotráfico es un problema económico, no es un problema de seguridad como tal, es un problema de salud. Y lo que hay que hacer realmente es torpedear los temas económicos de las bandas criminales, ¿no? Bueno, es compleja esta situación. Ahora, Jean-Paul, ¿qué podemos pensar del nuevo presidente que asume el poder con todos estos problemas? Ya mira, debe tener un ojo en el corto plazo, que significa justamente lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Temas de inteligencia, fortalecer la inteligencia. Tiene eh, año y medio para todo esto. Tiene año y medio para eso, no tenemos opción, tenemos que realmente meter todo ahí. Por ejemplo, fue un error el tema de los israelitas,
fuimos allá, íbamos a traer recursos, ¿no es cierto? Seguramente el Mossad sería de gran ayuda, pero no vemos esas ayudas, ¿no es cierto?, en los temas de inteligencia, y es un tema muy importante. Y lo otro es, o derivar el decreto 730 o ponerlo en práctica, es decir, que Fuerzas Armadas vayan con la policía a los sitios más peligrosos porque están desbordados ya y puedan neutralizar. Y lo otro es el ojo en el largo plazo, es decir, la seguridad no se va a mejorar, digamos, en el muy corto plazo, es imposible pensar, eso realmente va a ser un proceso de largo plazo que nos va a tomar al menos 10 o 20 años más como le tomó a la ciudad de Medellín. Entonces, es importante que la gente vote por aquel candidato que dé una mirada multidimensional de la seguridad, que habla de un enfoque de seguridad humana. Yo te diría que hay 4 de los 8 candidatos que hablan de estos aspectos y que yo diría que más bien la gente se vaya por ese tipo de candidatos. Miradas integrales, multidimensionales, seguridad humana, reinserción, rehabilitación, inteligencia, cooperación internacional, trabajo coordinados con los GATS. Eso es un poco lo que deberían hacer el próximo gobierno. Ahora, ¿qué pasa, Jean-Paul, con el control que da el Estado al territorio marítimo, al territorio aéreo, también a las fronteras? Hay candidatos, he escuchado propuestas que dicen vamos a militarizar, por ejemplo, los puertos y las fronteras. ¿Eso no se hace ya? ¿No hay ese control? Sí, sí, no es tan fácil hacer eso, porque realmente los candidatos, los que señalan eso, no creo que no tienen una noción clara de lo que pasa en fronteras, ¿no? No es un tema tan fácil, digamos, no es cuestión de poner tantos puntos militares cada tantos kilómetros, qué sé yo, es un tema mucho más complejo que eso. El uso de tecnología también nos puede ayudar, pero como te digo, no importa cuántos controles y gente pongamos, si el problema principal es la infiltración, es la cooptación, que es lo que estamos viendo. Mucha gente cooptada en la marina, en la policía, ¿no es cierto?, que está trabajando para los carteles y está facilitando los envíos, que es lo que está pasando actualmente, ¿no? Algo más grave que se da en México y creo que también se da en el país, la narcopolítica, la infiltración del narcotráfico en la política, financiamiento de campañas. No hay una transparencia por parte del CNE de cómo se financian estas campañas y eso también preocupa. Claro, evidentemente lo que estamos viendo es asesinatos selectivos, ¿no es cierto? Y lo que pasa a nivel de los territorios es, los carteles dictan su ley y dicen, bueno, ¿usted quiere colaborar o no quiere colaborar? Si usted no quiere colaborar y dar paso a lo que queremos hacer, simplemente le matamos. Entonces la gente sabe muy bien ahí que sabe lo que tiene que hacer. O colabora, ¿no es cierto? Da contratos, financia proyectos con ese tema de lavado, o si no, evidentemente es asesinado. No hay otra opción. Yo creo que llegamos tristemente a un tema en el Ecuador en el cual todos tenemos un precio. Periodistas, políticos, militares, policías, todos tienen un precio actualmente en la criminalidad, ¿no? Incluso la vida es también un precio, ¿no? Sí, eso digo, como en Colombia, por ejemplo, yo recuerdo el clan El Golfo tenía el plan pistolas, ¿no es cierto? Que era poner un precio a cada policía que era dado de baja. Y yo creo que actualmente eso ocurre acá. Los sicarios saben muy bien que tienen blancos dentro de cada entidad de seguridad, sean fiscales, jueces, policías y militares, y periodistas, así que no les va a temblar la mano para matar a todos. Ahora, estos hechos violentos también, Jean Paul, se ha dicho y han dicho las autoridades que es un tema de disputas, de bandas, bueno, bandas narcodelictivas. ¿Y qué tan cierto es todo esto o qué podemos pensar de desde cuándo tienen estas bandas, estos tiguerones, choneros, Latin Kings, etcétera, ese poder y desde cuándo estamos hablando de ellos? ¿Por qué son ahora los protagonistas? Mira que, bueno, es cierto que evidentemente hay un tema de territorios en el narcotráfico, ¿no? Cada banda va a querer tener el mayor territorio para ganar el mayor número de dinero, ¿no? Ahora, lo que me parece no tan técnico es que simplemente digamos que eso es lo que pasa en Ecuador y no pasa nada más. Somos una isla Ujú. de paz y esto es un tema entre privados por poco, ¿no es cierto? Que una banda se pelea con otra Claro, y hay que se maten, y hay luego que se ese maten. problema. Entonces, el ministro del Interior decían, nos hace entender eso, ¿no es cierto? Me parece algo no muy técnico. Él dice, bueno, algún día se acabarán de matar y regresaremos otra vez a la tranquilidad y a la paz. Y yo he escuchado también otra entrevista en la cual decía que, bueno, que las sociedades algún rato se hagan un pico de violencia y después de eso baja y se aplana. Entonces, ¿qué nos quiere decir? O sea, ¿saben qué? Esperen sentados, esperemos tranquilos, esto ya se va a aplanar algún día, ¿no es cierto? No sé, pidamos a un Como, Dios o como si fuera alguna. una pandemia, ¿no? Un virus que llega a un pico y se va Exacto, bajando los contagios. o por ósmosis, ¿no es cierto? Por alguna cosa que no entendemos, esto va a parar algún día, así que seamos pacientes, ¿no? Pero yo creo que no podemos tener paciencia, dado lo que estamos viviendo. Los negocios están afectados, el turismo está afectado, la imagen del país está afectada. Jamás al Ecuador se le había catalogado afuera de un país tan violento, inseguro, pero si tú vas afuera y ves las noticias, el país que está de moda afuera, ¿no es cierto?, en los canales europeos, es Ecuador, y no es porque haya las Islas Galápagos o su turismo o sus iglesias patrimoniales, es porque es la zona más violenta de Latinoamérica. O sea, es difícil encontrar un país en Latinoamérica que tenga una tasa de homicidios más alta que el Ecuador. Como te digo, nos supera un poquito Venezuela, tendremos casos más extremos como Haití, pero realmente es difícil encontrar un ejemplo en el cual hay una zona más violenta que el Ecuador.
Bueno, qué terrible escuchar esto realmente. Amigos, a las 7:39 conversamos con Jean-Paul Pinto, experto en seguridad y prospectiva. Y bueno, hablando del futuro, Jean-Paul, claro, yo dudo que sea como dice el ministro Zapata, ¿no? Que vamos a llegar a una curva y luego se aplana y luego va bajando. Esto, si no se hace algo, realmente se puede ir de nuestras manos. Mira, yo el año pasado trabajé en un documento para el CIES, que no lo puedo mostrar porque tengo un acuerdo de confidencialidad, pero ahí hacía unos escenarios de perspectiva al futuro, y realmente a un escenario le puse yo Ciudad Gótica. Yo dije, si no tomamos acciones rápidamente, esto va a ser Ciudad Gótica. La única diferencia es que Es que no va a haber Batman. Batman no existe y no nos va a salvar. Y yo hablaba inclusive en el escenario, decíamos, va a haber varios focos de violencia en varias cárceles del país simultáneamente. Y mira que es exactamente lo que ha pasado en estos días. Están coordinados, pueden, ¿Son acciones estratégicas? ¿Hay alguna por estrategia supuesto. detrás Detrás de de eso todo qué está buscan? coordinado, todo está coordinado. Justamente son medidas de poder. Lo que pasa en Guayaquil, en los buses, con la quema de carros, lo que pasa en las escuelas en Esmeraldas, son temas de poder. Es decir, estamos aquí, nosotros podemos atacar a cualquier... Además, mira que los ataques ya no son a blancos militares o policiales, son a blancos civiles, porque lo que quieren fomentar es el terror. ¿Y qué blancos mejores que una escuela, que un centro Por comercial, que incendiar un bus con pasajeros? Mira que en Guayaquil lo peligroso que fue, por suerte no tuvieron tanta suerte, pero si eso lograba impactar al bus directamente, hubiéramos tenido al menos 10 o 15 muertos en ese bus. Esa gente tuvo mucha suerte, pero es para demostrar que los que mandan actualmente en esa zona son ellos y que el Estado no les puede combatir. Entonces, es como estudiar mucho, ¿no es cierto? Para un examen durante 5 días. Llegamos al examen y sacamos cero, es decir, ¿de qué nos sirvió decomisar tanta droga, decomisar tantas armas, hacer tantos operativos, si al final del día nuestra tasa de homicidios puede estar cerca de los 40 homicidios por 100.000 habitantes, ¿no? compleja situación, gracias a Jean-Paul Pinto, y ojalá esta perspectiva de Ciudad Gótica nunca se cumpla porque sería lo peor que nos puede pasar como país. Crucemos los dedos, no tenemos opción. O sea, y lo que es importante también es que no nos equivoquemos más. El próximo presidente tiene que tener claro la seguridad. Si nos equivocamos una vez más, vamos a estar, como te digo, como Haití. O sea, va a ser insostenible. Ya es insostenible, va a ser peor. Entonces, yo lo que diría es, estudiemos bien los planes de gobierno, veamos lo que cada candidato plantea. Los más, yo te digo, los más integrales, y rápidamente, Yacu, Villavicencio, González tiene cosas interesantes, y Herbas, los cuatro que me han gustado más en los No, temas de Jan seguridad. Topic, que es el que Eh, habla de la seguridad Mira que justamente. cuando uno lee el plan de gobierno de él, hay muy pocas cosas, es un tema muy general. A mí me sorprendió mucho, justamente como tú dices. A mí me parece que es igual que Bukele. Bukele es mucho marketing, mucha Pero bueno, comunicación. Bukele de alguna manera le ha funcionado en Salvador. Sí, pero que hay la paz mafiosa, que es un poco lo que Arauz dijo, ¿no es cierto? Le escuchamos a él, después como que se retractó, hablaron que no era cierto, eso es cierto. Él lo manejó muy mal, pero realmente lo que ellos van a hacer si entran al gobierno es hacer una paz mafiosa. Negociar con los No se van a narcos, negociar complicar. con las bandas No delictivas. se van a complicar, realmente. Y es que hay dos formas de negociación. La una puede ser la mafiosa, que es, a ver, ¿qué quieren para que esto se tranquilice? Y les dejamos el país a ellos para que ellos hagan lo que ellos quieren a cambio de no matar más gente. Y lo otro es hacer lo que Petro está haciendo en Colombia, que es la paz total. Es decir, ok, ustedes tienen que ir 25 años a la cárcel, más bien vayan 10, y a cambio de eso, ¿no es cierto?, negociemos para que ustedes dejen las armas, dejen el narcotráfico, paguen una pena menor en la cárcel, y más bien regresen la plata que han ganado, y eso sea reinvertido en las zonas más pobres de la ciudad. Eso es más efectivo, pero eso tampoco lo ¿Se dijo puede él. negociar con delincuentes, Jean Paul? O más bien hay que darles bala y que cumplan Es lo que que tengan que lo que te cumplir. decía, dar bala y matarles a todos no funciona, porque les matamos a unos 100, pero detrás vienen otros 100. Y si matamos a otros 100, detrás vendrán otros 100 porque los problemas estructurales no se han solucionado. Es decir, no es la solución enfrentarse, porque México lo hizo durante 23 años, no resultó. Colombia lo ha hecho durante 60 años, tampoco ha resultado. Y Brasil tampoco, en el tema de favelas, tampoco lo ha solucionado. Entonces, nos damos cuenta que hay modelos como el colombiano, que ellos apuestan por la paz, por la vida. Estudiemos el modelo, pidamos cooperación, que ellos nos expliquen por qué están haciendo eso contra el clan del Golfo. Me parece que esa puerta no se debe cerrar. Lo que no podemos hacer es negociar para que ellos sigan delinquiendo. O sea, no podemos decirles, ¿saben qué? Ya, ustedes ganaron, ¿no es cierto? Sigan delinquiendo, pero no maten gente en las calles. Bueno, Bukele lo hizo, ¿no? Y miren que resulta, pero eso no es sostenible en el largo plazo. Vamos a ver que el Cualquier tiempo lo dirá.